Imaginen una nave solitaria, un viajero silencioso que ha dejado atrás el calor de nuestro Sol y ahora navega por el abismo interestelar. No es una sonda de metal y cables construida por manos humanas, sino un vehículo de la imaginación pura, una conciencia liberada de las ataduras de la gravedad y el tiempo. Durante eones, esta nave asciende, se aleja del plano de la eclíptica, atraviesa los cinturones de asteroides, deja atrás la heliosfera y se adentra en el vacío profundo, donde las estrellas no son más que polvo brillante, suspendido en una tinta infinita. A medida que nuestro observador se eleva perpendicularmente al disco galáctico, la visión familiar del cielo nocturno comienza a distorsionarse. Las constelaciones, esas figuras arbitrarias que nuestros antepasados dibujaron conectando puntos de luz, se desmoronan y pierden su forma. Orión se desmiembra, la Osa Mayor se disuelve, y entonces, tras millones de años de viaje vertical, el observador se detiene y mira hacia abajo. Lo que ve debería ser majestuoso. Debería ser la imagen que hemos impreso en libros de texto y proyectado en planetarios durante un siglo. Una espiral perfecta, densa, pesada, una rueda de fuego estelar girando con la inexorable fuerza de un dios gravitacional. Pero la realidad que se revela ante los sensores de nuestra nave imaginaria es inquietante. La luz es más tenue de lo esperado. Los brazos espirales, que desde dentro parecían autopistas sólidas de materia, se revelan como ondas de densidad frágiles, estructuras fantasmales que apenas logran aferrarse unas a otras en la inmensidad del vacío. Al contemplar nuestra Vía Láctea desde fuera, descubrimos una verdad incómoda que ha sacudido los cimientos de la astrofísica moderna. Nuestra galaxia no es el gigante monolítico que creíamos habitar. Es más ligera, es más pequeña. Es una estructura mucho más precaria que flota en el océano cósmico. Y esta revelación cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro destino final. Durante siglos hemos vivido bajo una ilusión de grandeza, víctimas de nuestra propia perspectiva. Intentar comprender la forma y el peso de nuestra galaxia mientras estamos atrapados dentro de ella es uno de los desafíos más desalentadores de la ciencia. Es como intentar dibujar el mapa completo de una inmensa isla selvática mientras uno está encadenado a una sola palmera en la playa, incapaz de elevarse para ver el contorno de la costa. Solo podemos mirar a nuestros vecinos inmediatos, medir la velocidad de las nubes y escuchar el rugido de las bestias en la oscuridad, esperando que esos fragmentos de datos nos permitan deducir el tamaño del mundo. Esta limitación visual ha sido la maldición histórica de nuestra especie. Cuando William Herschel, el gran astrónomo del siglo XVIII, intentó por primera vez cartografiar la galaxia contando estrellas, cometió un error comprensible pero fundamental. Miró en todas direcciones y vio aproximadamente la misma cantidad de estrellas, concluyendo que nuestro Sol debía estar en el centro mismo del universo estelar. Lo que Herschel no podía ver, y lo que nuestro observador hipotético ve claramente desde su posición privilegiada fuera del disco, es la niebla. El espacio entre las estrellas no está vacío. Está impregnado de gas y polvo, una bruma interestelar que actúa como una cortina de humo en un campo de batalla. Al igual que un hombre perdido en un bosque denso durante una noche de niebla, cree estar en el centro de un círculo de visibilidad limitada, nosotros creíamos estar en el centro de la galaxia simplemente porque el polvo bloqueaba la luz de todo lo que estaba más lejos. Vivíamos en una ignorancia dichosa,
asumiendo que nuestro vecindario local representaba la totalidad del cosmos. No fue hasta que aprendimos a ver en luz infrarroja y ondas de radio, longitudes de onda capaces de atravesar esas cortinas de polvo, que nos dimos cuenta de nuestra verdadera posición. Somos habitantes de los suburbios. Vivimos en una zona rural tranquila, en el brazo de Orión, lejos del bullicioso y peligroso centro galáctico, donde un agujero negro supermasivo devora materia en un frenesí eterno. Pero saber dónde estamos fue solo el primer paso. El verdadero problema, el enigma que mantiene despiertos a los físicos en la actualidad, es la cuestión del peso. En el universo, la masa es el destino. La masa dicta la gravedad, y la gravedad es el arquitecto del cosmos. Si queremos saber si nuestra galaxia sobrevivirá a la inminente colisión con Andrómeda dentro de 4.000 millones de años, o si sus estrellas se dispersarán en el frío olvido, necesitamos ponerla en una balanza. Sin embargo, no existe una balanza lo suficientemente grande para sostener una galaxia. No podemos salir y mirarla desde fuera como nuestro viajero imaginario. Tenemos que pesarla desde dentro, utilizando el único instrumento que la naturaleza nos proporciona: el movimiento. Imaginen un carrusel girando en la oscuridad. No pueden ver el motor ni la estructura de metal, solo pueden ver las luces de los caballitos subiendo y bajando. Si las luces se mueven rápido, saben que debe haber una fuerza inmensa, una tensión en el acero que evita que salgan disparadas hacia la noche. Si el carrusel girara a esa velocidad sin una estructura fuerte que lo sujetara, se desintegraría. Las estrellas son esas luces. Al medir la velocidad a la que nuestro Sol y sus vecinos orbitan el centro galáctico, podemos deducir cuánta masa debe existir dentro de esa órbita para mantenernos atados. Es una ecuación elegante derivada de las leyes de Kepler y Newton. La velocidad orbital al cuadrado, multiplicada por el radio de la órbita, dividida por la constante gravitacional, nos da la masa. Es una aritmética celestial simple, o al menos eso pensábamos. Cuando aplicamos esta lógica a las estrellas en los bordes de la galaxia, nos encontramos con la anomalía que dio nacimiento a la física moderna. Las estrellas exteriores se mueven demasiado rápido. Según la materia visible, según la luz que podemos ver de estrellas y gas, esas estrellas deberían haber sido expulsadas al espacio intergaláctico hace mucho tiempo. La gravedad de lo visible no es suficiente para sujetarlas. Para explicar por qué la galaxia no se autodestruye, tuvimos que inventar un fantasma. Postulamos la existencia de un halo inmenso, una esfera invisible de materia oscura que envuelve el disco galáctico como una burbuja de cristal, protege a un barco en una botella. Esta materia oscura aporta la gravedad extra necesaria para mantener las estrellas en su lugar. Durante décadas, los modelos sugirieron que nuestra Vía Láctea era un titán, una galaxia masiva envuelta en un halo de materia oscura tan pesado que rivalizaba con nuestra vecina gigante, Andrómeda. Nos sentimos seguros en esa suposición. Nos gustaba pensar que vivíamos en una fortaleza inexpugnable, una de las reinas del grupo local. Pero los datos recientes, obtenidos por observatorios espaciales de precisión, como la misión Gaia, han comenzado a contar una historia diferente, una historia de fragilidad. Gaia ha realizado el censo más preciso de la historia, midiendo la posición y el movimiento de casi 2.000 millones de estrellas. Es como pasar de un mapa dibujado a mano por un explorador del siglo XVI a una imagen satelital de alta resolución.
Y lo que Gaia nos muestra es que la curva de rotación de la galaxia, la velocidad a la que giran las estrellas en los bordes más lejanos, empieza a caer. En los límites del disco, allí donde la influencia del centro debería desvanecerse, las estrellas se mueven más despacio de lo que predecían nuestros modelos de materia oscura pesada. Esta desaceleración es la firma gravitacional de una masa menor. Es el indicio de que el carrusel no es tan robusto como creíamos. Si miramos a través de los ojos de nuestro viajero imaginario, suspendido en el vacío sobre el disco, la imagen cambia drásticamente. El inmenso halo de materia oscura que imaginábamos extendiéndose cientos de miles de años luz hacia el abismo se contrae. Se vuelve más tenue. La atracción gravitacional que nuestra galaxia ejerce sobre sus compañeras, las nubes de Magallanes y las galaxias enanas que orbitan como polillas alrededor de una farola, es más débil. Esto implica que la Vía Láctea no es un coloso devorador de mundos, sino una estructura más eficiente, más esbelta. Significa que hay menos materia oscura escondida en los rincones del salón. Y si hay menos materia, hay menos pegamento gravitacional manteniendo unida nuestra realidad. Esta recalibración de la balanza cósmica tiene implicaciones filosóficas profundas. Durante mucho tiempo, la humanidad ha buscado consuelo en la permanencia. Miramos las estrellas y vemos eternidad. Pero descubrir que nuestra galaxia es más ligera es descubrir que es más vulnerable. Una galaxia con menos masa tiene un pozo gravitacional menos profundo. Es más fácil escapar de ella. Y es más fácil que sea perturbada por el paso de intrusos. La historia de la ciencia es la historia de la demolición del ego humano. Primero, nos sacaron del centro del sistema solar. Luego, nos sacaron del centro de la galaxia. Ahora, nos dicen que nuestra propia galaxia, nuestro hogar en la noche infinita, no es la gran metrópolis dominante que creíamos, sino una ciudad más modesta, con murallas más bajas y cimientos menos profundos. Al mirar atrás desde nuestra nave mental, vemos el disco galáctico brillando débilmente contra la negrura absoluta. Ya no parece una fortaleza, parece una balsa de luz y polvo, navegando corrientes invisibles, llevando consigo el único cargamento de conciencia que conocemos en el universo. Y la pregunta que surge en la mente del observador, mientras la espiral se aleja en la distancia, no es sobre números o ecuaciones, sino sobre la naturaleza de la realidad misma. Si hemos estado equivocados sobre el peso de nuestro propio hogar, sobre la misma Tierra que pisamos a escala galáctica, ¿qué otras ilusiones persisten en nuestros mapas? ¿Qué otros fantasmas hemos inventado para explicar lo que no comprendemos? La materia oscura sigue ahí, es necesaria, pero su distribución, su cantidad y su naturaleza se han vuelto, de repente, mucho más esquivas. El universo no nos da respuestas fáciles. Nos da pistas sutiles escritas en el movimiento de luces distantes. Nos pide que seamos detectives en una escena del crimen que abarca miles de millones de años luz. Y ahora, con la evidencia de que nuestro hogar es más pequeño de lo que pensábamos, debemos reevaluar nuestra relación con el cosmos. No somos los habitantes de un castillo inamovible. Somos náufragos en una estructura delicada, equilibrada precariamente entre la expansión del vacío y la gravedad de la materia invisible. ¿Cómo podemos pretender entender el origen del universo, el Big Bang y el destino final de toda la materia, si apenas estamos empezando a comprender el peso de la baldosa sobre la que estamos parados? La reducción de la masa de la Vía Láctea
no es solo un ajuste en una hoja de cálculo astronómica. Es un recordatorio de nuestra profunda ceguera. Nuestro observador se gira una vez más hacia la oscuridad exterior, dando la espalda a la galaxia que se encoge. Delante de él solo hay el vacío intergaláctico, el verdadero desierto. Pero antes de adentrarnos en esa soledad, debemos descender de nuevo. Debemos volver al disco, sumergirnos en el polvo y el gas y tratar de entender cómo, pieza por pieza, estrella por estrella, los científicos han logrado construir esta nueva balanza imposible. ¿Cómo se pesa lo intangible? ¿Cómo se mide lo invisible? El viaje hacia el corazón de este misterio apenas comienza. Bajo el frío cielo de Slough, en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, el aliento se condensa en pequeñas nubes efímeras antes de desaparecer en la oscuridad. Allí, en un jardín dominado por una estructura de madera y hierro que apunta hacia el abismo, dos figuras desafían la congelación nocturna. No son meros observadores, sino cartógrafos de lo imposible. William Herschel, con el ojo pegado al ocular de su gran telescopio de bronce, grita números y coordenadas al viento helado. Abajo, iluminada apenas por una lámpara de aceite, su hermana Caroline anota frenéticamente, convirtiendo la luz estelar en tinta sobre papel. Durante décadas la humanidad había mirado hacia arriba y visto constelaciones, figuras mitológicas trazadas por la mente para imponer orden en el caos. Pero los Herschel no buscaban mitos, buscaban la arquitectura de la realidad. Su método era tan brutalmente simple como agotador. Lo llamaron aforo de estrellas. Dividieron el cielo en cientos de zonas y contaron 1, 2, 10, 1000. Contaron hasta que sus ojos lagrimearon y sus dedos se entumecieron. Su premisa era elegante. Si el universo fuera una esfera perfecta, llena de estrellas distribuidas uniformemente, veríamos la misma cantidad de luz en todas direcciones. Pero eso no es lo que el telescopio de bronce revelaba. Al mirar hacia la banda lechosa que cruza el firmamento, la densidad de estrellas se disparaba, volviéndose un torrente de luz, casi sólido. Al mirar en perpendicular hacia el espacio profundo, la negrura ganaba terreno y las estrellas escaseaban. Tras años de vigilia, William y Caroline dibujaron el primer mapa verdadero de nuestro hogar. Lo que emergió de sus datos no fue una esfera, sino una forma irregular, aplastada y alargada, similar a una piedra de molino o una lente convexa. En este modelo, nuestro sistema solar residía con arrogante seguridad muy cerca del centro exacto. Parecía que, después de todo, Copérnico nos había quitado el centro del sistema solar, pero los Herschel nos habían devuelto el centro de la galaxia. Sin embargo, esta victoria del ego humano se basaba en una ilusión óptica, un engaño de proporciones cósmicas que tardaríamos más de un siglo en descifrar. El problema no era su telescopio, ni su meticulosidad. El problema era lo que no podían ver. Imaginen a un hombre perdido en un bosque denso durante una noche de niebla espesa. Si mira a su alrededor, verá árboles en todas direcciones hasta que la niebla se vuelve impenetrable. Para este hombre, parecerá que él está en el centro exacto del bosque, simplemente porque su visión se extingue a la misma distancia en todos los puntos cardinales. Los Herschel no sabían que el espacio entre las estrellas no está vacío, está sucio, está lleno de gas y, sobre todo, de polvo interestelar, pequeños granos de silicio y carbono, el hollín de estrellas muertas que actúan como una niebla galáctica. Esta extinción interestelar
bloqueaba la luz de las estrellas lejanas, creando un horizonte artificial. William creyó que había visto los límites del universo, cuando en realidad solo había visto hasta donde la niebla se lo permitía. Estábamos atrapados en una burbuja de visibilidad, creyéndonos reyes de un reino que apenas podíamos vislumbrar. La ilusión de centralidad persistió como un dogma silencioso mientras la tecnología avanzaba. El bronce dio paso al vidrio pulido y al acero. La fotografía reemplazó al ojo humano, permitiendo acumular luz durante horas y revelar lo invisible. Pero incluso a principios del siglo XX, el modelo refinado por el astrónomo holandés Jacobus Kapteyn seguía colocando al Sol en una posición privilegiada, cerca del núcleo de un universo isla pequeño y acogedor. Fue necesario un cambio de perspectiva radical, una mirada que se apartara del disco polvoriento de la Vía Láctea para romper este espejismo. En el Monte Wilson, en California, un joven astrónomo llamado Harlow Shapley comenzó a obsesionarse con unos objetos peculiares que no encajaban en la narrativa habitual. Eran los cúmulos globulares, enjambres densos y esféricos que contienen cientos de miles de estrellas antiguas, unidas por la gravedad, como abejas furiosas alrededor de una colmena. Estos cúmulos no flotaban dentro del disco galáctico, sino que orbitaban por encima y por debajo de él, en un halo vasto y majestuoso, libres de la niebla de polvo que oscurecía la visión en el plano central. Shapley se dio cuenta de algo inquietante. Si nosotros estuviéramos en el centro de la galaxia, deberíamos ver estos cúmulos distribuidos uniformemente a nuestro alrededor. Pero no era así. La gran mayoría de ellos se agolpaban en una sola dirección del cielo, hacia la constelación de Sagitario. Era como estar en una plaza y ver que todas las palomas vuelan hacia una sola torre. Eso solo podía significar una cosa. El centro de gravedad alrededor del cual orbitaban estos enjambres no éramos nosotros. Para probarlo, Shapley necesitaba medir la distancia. Necesitaba una regla capaz de extenderse a través del abismo. Y la encontró en el trabajo de una mujer cuyo genio había sido confinado a las oficinas de Harvard, Henrietta Swan Leavitt. Ella había descubierto que ciertas estrellas pulsantes, las cefeidas, respiraban luz con un ritmo preciso. Cuanto más brillante era la estrella, más lento era su latido. Esta relación período-luminosidad se convirtió en el faro más importante de la astronomía moderna. Shapley buscó estas estrellas pulsantes dentro de los cúmulos globulares. Observó sus latidos. Calculó su brillo intrínseco y lo comparó con la luz tenue que llegaba a sus lentes. La matemática fue implacable. La luz no miente, solo se debilita con la distancia inversa al cuadrado. Los resultados fueron un terremoto para la psique humana. Los cúmulos globulares estaban inmensamente lejos, mucho más de lo que nadie había imaginado. Y lo más aterrador, el punto central alrededor del cual orbitaban, el verdadero corazón de la galaxia, estaba a decenas de miles de años luz de distancia de nosotros. De un plumazo, el sistema solar fue arrancado de su trono. Ya no estábamos en el centro de la gran ciudad estelar. El Sol fue degradado a ser una estrella más en los arrabales, en un suburbio espiral ordinario, perdido en la inmensidad de un disco galáctico que resultó ser monstruosamente más grande de lo que los Herschel o Kapteyn jamás soñaron. Esta tensión entre la vieja visión y la nueva realidad culminó en uno de los eventos intelectuales más dramáticos de la ciencia, el Gran Debate de abril de 1920. El escenario fue el Museo Nacional de Historia Natural
en Washington, D.C., bajo la mirada de dinosaurios fosilizados, dos hombres subieron al estrado para luchar por el tamaño del universo. Por un lado, Heber Curtis, un astrónomo conservador y elocuente, defendía la vieja guardia. Nuestra galaxia era pequeña y el Sol estaba cerca del centro. Por el otro, Harlow Shapley, armado con sus cúmulos globulares, defendía una galaxia colosal, de 300.000 años luz de diámetro, donde la Tierra era un punto irrelevante en la periferia. Fue un choque de filosofías, tanto como de datos. Curtis argumentaba que si la galaxia fuera tan grande como decía Shapley, las otras nebulosas espirales que veíamos en el cielo tendrían que ser universos independientes, situados a distancias imposibles. Shapley, irónicamente, creía que la Vía Láctea era todo el universo, un único continente de estrellas rodeado por el vacío eterno, pero un continente tan vasto que nos empequeñecía hasta la nada. Ninguno de los dos tenía la verdad completa aquella noche. Curtis tenía razón en que existían otras galaxias, pero estaba equivocado sobre nuestro lugar. Shapley estaba equivocado sobre la unicidad de la Vía Láctea, pero tenía razón en lo fundamental. Nos había humillado. Había demostrado que nuestro vecindario solar es una zona rural y tranquila, lejos del bullicio gravitacional y la violencia del núcleo galáctico. La imagen que emergió tras el polvo de aquel debate es la que hoy damos por sentada, pero que en su momento causó vértigo existencial. Vivimos en un disco delgado. Si pudiéramos ver nuestra galaxia de canto, sería tan fina como un disco de vinilo. Pero es un disco de proporciones titánicas. La luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100.000 años en cruzarla de un extremo a otro. Y nosotros estamos allí, a unos 26.000 años luz del centro, en el brazo de Orión, una estructura menor, un puente de gas y estrellas jóvenes entre los brazos espirales principales. Esta reubicación cambió la física para siempre. Al entender que rotamos alrededor de un centro distante, pudimos empezar a calcular la velocidad de nuestra órbita, 320 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la que el sistema solar navega por el espacio interestelar. Y con la velocidad y el radio de la órbita, llegó la capacidad de pesar la galaxia. Usando las leyes simples de Kepler y Newton, los astrónomos pudieron estimar cuánta masa se necesitaba para mantener al Sol atado en esa órbita vertiginosa. El resultado fue la primera pista de un misterio mayor. Había demasiada velocidad para tan poca luz visible. Pero antes de enfrentarnos a los fantasmas que mantienen unida a la galaxia, debíamos refinar el mapa. Debíamos saber si este disco gigante era plano, deforme, sólido o etéreo. Durante el resto del siglo XX, la cartografía galáctica se convirtió en una obsesión. Ya no usábamos solo luz visible, bloqueada por el polvo. Aprendimos a ver en ondas de radio que atraviesan las nubes de gas como si fueran cristal transparente. Vimos la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro, el susurro frío del gas que dibuja los brazos espirales. Trazamos un mapa donde la Tierra es solo una mota de polvo orbitando una estrella enana amarilla, que a su vez orbita un agujero negro supermasivo, oculto tras cortinas de estrellas viejas y rojas en dirección a Sagitario. Creímos haber resuelto el rompecabezas. Creímos que habíamos entendido la escala de nuestra prisión estelar. Nos dijimos a nosotros mismos que la Vía Láctea es un disco de cierto tamaño, con una masa específica, y que nuestro lugar en ella es fijo y comprendido. Pero la ciencia es una narradora cruel. Justo cuando nos sentimos cómodos,
con nuestra insignificancia, cuando aceptamos nuestro lugar en los suburbios, llegan nuevos datos para sacudir los cimientos una vez más. Las herramientas de bronce de Herschel han sido reemplazadas por ojos que orbitan fuera de la atmósfera, escaneando miles de millones de estrellas con una precisión que roza la locura. Y estos nuevos ojos nos están diciendo algo que contradice un siglo de certezas. Resulta que el mapa que hemos estado dibujando en nuestras mentes podría estar equivocado de nuevo. No en nuestra posición, sino en la naturaleza misma del terreno que pisamos. ¿Y si la galaxia no es tan inmensa como Shapley gritó en aquel auditorio? ¿O qué tal si la masa está distribuida de una forma que desafía nuestra comprensión de la gravedad? La historia de la astronomía es la historia de la recesión del ser humano. Primero salimos del centro del sistema solar, luego salimos del centro de la galaxia. Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que ni siquiera entendamos la forma del escenario donde se desarrolla nuestra breve existencia. Los telescopios modernos han comenzado a medir no solo la luz, sino el movimiento preciso de las estrellas en los bordes del disco, allá donde la gravedad debería desvanecerse, y lo que han encontrado sugiere que nuestro hogar es más compacto, más denso y quizás más extraño de lo que nos atrevíamos a pensar. Para entender este nuevo giro, debemos dejar atrás la historia y adentrarnos en la física del movimiento estelar. Debemos preguntar, ¿qué define realmente el borde de una galaxia? ¿Es donde terminan las estrellas? ¿O es donde termina la influencia del monstruo invisible que habita en la oscuridad? Bajo la pálida luz de una vela en el Praga del siglo XVII, un hombre luchaba contra la geometría sagrada. Johannes Kepler, con las manos manchadas de tinta y los ojos cansados de escrutar las tablas de datos de Tycho Brahe, estaba a punto de romper el círculo perfecto que había aprisionado a la astronomía durante milenios. En el silencio de su estudio, mientras la guerra de los 30 años retumbaba en el horizonte, Kepler escuchó una música diferente, una armonía matemática que dictaba el ritmo de los cielos. Descubrió que los planetas no eran ángeles flotando al azar, sino prisioneros de una ley férrea, una ley que vinculaba la velocidad con la distancia. Cuanto más cerca está un planeta de la hoguera gravitatoria de su estrella, más rápido debe correr para no caer en ella. Mercurio, el mensajero alado, roza las llamas solares a velocidades vertiginosas, mientras que en los gélidos confines del sistema, los gigantes de gas y hielo se arrastran con una lentitud majestuosa, casi sonámbula. Esta es la lógica del universo visible, la caída kepleriana, donde la influencia de la gravedad se diluye con la distancia y la velocidad orbital decae obedientemente. Era un vals predecible, elegante y sobre todo comprensible. Durante 300 años dormimos tranquilos bajo el arrullo de esta certeza. Asumimos, con la arrogancia típica de nuestra especie, que lo que es verdad para el sistema solar debía ser verdad para la galaxia entera. Imaginamos la Vía Láctea y sus hermanas espirales como sistemas solares magnificados, donde el núcleo brillante y denso actuaba como el Sol, y las estrellas en los brazos espirales eran simples planetas lejanos, condenados a orbitar lentamente en la oscuridad periférica. Pero el universo tiene la costumbre de humillar a quienes creen haber descifrado su código. A mediados del siglo XX, la narrativa cambió de escenario. Dejamos los estudios llenos de pergaminos de Europa y nos trasladamos a las cúpulas frías y metálicas
de los observatorios modernos. Allí, astrónomos como Vera Rubin dirigieron sus espectrógrafos hacia los bordes de las galaxias, hacia esos lugares solitarios donde la luz estelar se desvanece en la nada intergaláctica. Rubin no buscaba una revolución, buscaba simplemente confirmar la herencia de Kepler a escala galáctica. Esperaba ver que las estrellas del borde exterior se movieran perezosamente, libres de la tiranía gravitatoria del centro. Lo que encontró fue una imposibilidad. Las estrellas en los límites de Andrómeda y otras espirales no se arrastraban, corrían, se movían con una velocidad frenética, casi idéntica a la de las estrellas que abrazaban el núcleo. Según todas las leyes conocidas de la física, según la tinta seca de Kepler y Newton, esas estrellas deberían haber salido disparadas hacia el vacío hace eones. La fuerza centrífuga, a esa velocidad, debería haber superado cualquier agarre gravitatorio que la materia visible pudiera ofrecer. Era como observar un coche de carreras tomando una curva cerrada a 300 kilómetros por hora sin derrapar, desafiando la inercia, pegado al asfalto por una mano invisible. Para entender la magnitud de este enigma, debemos imaginar un tío vivo gigante, una de esas atracciones de feria que giran bajo las luces de neón. En el centro, el motor ruge y hace girar la plataforma. Si colocamos a unos niños cerca del eje central, girarán rápido, pero estarán seguros. Pero si colocamos a los caballitos de madera en el borde más lejano de la plataforma y aumentamos la velocidad del giro hasta que el metal grite, la física elemental nos dice qué sucederá. Sin una sujeción fuerte, sin unos pernos de acero templado, los caballitos y sus jinetes serán lanzados violentamente hacia la oscuridad del parque. La gravedad es el perno, el pegamento que mantiene unido el carrusel. Si miramos la galaxia y sumamos la masa de todas las estrellas que brillan, de todas las nubes de gas que resplandecen y de todo el polvo que oscurece nuestra visión, obtenemos la fuerza de ese pegamento. Y aquí reside el terror sublime del descubrimiento de Rubin. El pegamento visible no era suficiente, ni de lejos. Si la Vía Láctea estuviera hecha solo de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar con nuestros telescopios, se habría desintegrado hace mucho tiempo. Las estrellas exteriores viajan tan rápido que la galaxia debería haberse disuelto, esparciendo sus soles como chispas de una rueda de fuegos artificiales rota. Pero la galaxia permanece intacta. La espiral se mantiene. Esto nos obligó a aceptar una conclusión inquietante. Estamos pesando fantasmas. La velocidad de esas estrellas exteriores actúa como una balanza cósmica. Del mismo modo que podemos deducir la tensión de una cuerda por la velocidad de la piedra que hacemos girar sobre nuestra cabeza, podemos deducir la masa de la galaxia por la velocidad de sus estrellas más lejanas. Si la piedra gira furiosamente y la cuerda no se rompe, sabemos que hay una fuerza inmensa sosteniéndola. Si las estrellas corren a velocidades imposibles y no escapan, debe haber una masa colosal, una gravedad oculta que las ata al centro. Durante décadas hemos utilizado estas curvas de rotación, estos gráficos que trazan la velocidad frente a la distancia, como la prueba definitiva de que vivimos en un universo dominado por lo invisible. Hemos construido catedrales de teoría sobre la base de que nuestras galaxias son inmensamente pesadas, envueltas en halos titánicos de materia que no interactúa con la luz, pero que ejerce una voluntad de hierro sobre el espacio-tiempo. Hemos asumido que la Vía Láctea es un leviatán de masa incalculable,
para justificar la velocidad de su tío vivo. Sin embargo, la ciencia no es un dogma estático, sino un río que erosiona continuamente las orillas de nuestra ignorancia. Justo cuando creíamos tener el mapa del peso galáctico dibujado con tinta indeleble, nuevas mediciones han comenzado a borrar las líneas. La precisión es un arma de doble filo. Nos da claridad, pero a menudo nos roba la grandeza de nuestras exageraciones. Hasta hace poco, nuestras estimaciones sobre la velocidad de rotación y la distancia de las estrellas en nuestra propia galaxia eran, en el mejor de los casos, aproximaciones educadas. Vivimos dentro del tío vivo, intentando medir su tamaño y velocidad mientras giramos con él. Una tarea que ha confundido a los observadores desde que William Herschel intentó contar las estrellas a mano. Pero ahora, con ojos nuevos puestos en órbita, con observatorios espaciales capaces de medir el desplazamiento de una estrella con la precisión de quien mide el crecimiento de la hierba desde la Luna, hemos refinado la escala. Hemos vuelto a calibrar la balanza. Y al hacerlo, la estructura de la realidad ha crujido. Resulta que la curva de rotación de la Vía Láctea, esa línea sagrada que dictaba nuestra masa, podría tener una forma diferente en los extremos más lejanos. Si las estrellas en el borde del abismo no se mueven tan rápido como temíamos, o si su distribución espacial es distinta a nuestros modelos arcaicos, entonces la necesidad de ese pegamento invisible disminuye. No desaparece, pero se reduce. Imaginemos de nuevo nuestro tío vivo. Si descubrimos que el carrusel es en realidad más pequeño de lo que pensábamos, o que los caballitos del borde no van a la velocidad de la luz, sino a un trote más modesto, entonces el motor central y los pernos de sujeción no necesitan ser tan monstruosos. La tensión en la estructura es menor. La pesantez necesaria para mantener la coherencia de nuestra isla cósmica se aligera. Esto nos lleva a una paradoja fascinante sobre nuestra propia importancia y lugar en el cosmos. Durante años nos hemos sentido insignificantes ante la supuesta magnitud aplastante de la Vía Láctea, una bestia de masa casi infinita. Ahora, los datos sugieren que nuestro hogar podría ser más sutil, más compacto, menos denso en su misterio oscuro. Al medir con mayor exactitud la danza de los astros, al aplicar las leyes de Kepler con una fidelidad renovada por la tecnología del siglo XXI, nos encontramos redibujando los límites de nuestro vecindario. No estamos simplemente ajustando un número en una hoja de cálculo. Estamos redefiniendo la arquitectura de la noche. Si nuestra galaxia es más ligera, si el halo oscuro que nos envuelve es menos opresivo, ¿qué significa esto para el destino de la Vía Láctea cuando inevitablemente colisione con sus vecinas? La mecánica celeste es implacable. No le importan nuestras teorías ni nuestras esperanzas. Solo le importa el momento angular, la masa y la gravedad. Y mientras reevaluamos el peso de lo invisible, mientras miramos de nuevo a esas estrellas fronterizas que actúan como centinelas de nuestra realidad, nos damos cuenta de que el universo todavía guarda secretos en plena vista. La balanza se ha movido, y con ella nuestra comprensión de la materia misma. Pero si la galaxia es más ligera, si hay menos materia oscura sujetando las riendas de estas estrellas desbocadas, ¿cómo se sostiene el edificio? ¿Es posible que hayamos estado leyendo el reloj al revés? ¿O que las agujas del tiempo cósmico se muevan por engranajes que aún no hemos descubierto? Imagina a los antiguos cartógrafos fenicios navegando hacia el oeste, más allá de las columnas de Hércules,
donde el Mediterráneo se abría hacia el vasto e incognoscible Atlántico. En sus pergaminos, el mundo conocido terminaba abruptamente, y los espacios vacíos se llenaban con monstruos marinos y advertencias de abismos sin fin. Durante milenios, nuestra comprensión de la Vía Láctea ha sufrido el mismo destino que aquellos mapas antiguos. Vivimos en un disco de luz, una isla brillante, y hemos asumido que más allá de nuestras costas luminosas, en la oscuridad profunda del halo galáctico, reinaban bestias gravitacionales de tamaño incalculable. Hemos construido nuestros modelos cosmológicos sobre la presunción de que nuestra galaxia era un titán, un leviatán de materia oscura que rivalizaba con la gran Andrómeda. Pero la historia de la ciencia es la historia de la destrucción de la arrogancia humana mediante la precisión de la medida. A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, flotando en el frío equilibrio del punto de Lagrange L2, gira un observatorio que ha cambiado para siempre nuestra visión del cosmos. Su nombre es Gaia. A diferencia de los telescopios que buscan imágenes bonitas de nebulosas coloridas, Gaia es un topógrafo obsesivo, un contador celestial que ha pasado la última década rastreando la posición y el movimiento de casi 2.000 millones de estrellas. Es el cartógrafo definitivo que ha navegado digitalmente hacia esos bordes donde los mapas antiguos decían que terminaba el mundo. Lo que Gaia ha encontrado en los confines de nuestra galaxia no es el rugido de un gigante, sino un susurro inesperado. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, debemos visualizar la galaxia no como una pintura estática, sino como un carrusel dinámico. Imaginemos un tío vivo inmenso girando en la oscuridad. Las leyes de Johannes Kepler, escritas a la luz de las velas en el siglo XVII, nos dicen cómo deberían comportarse los objetos que orbitan una masa central. En nuestro sistema solar, Mercurio viaja a una velocidad vertiginosa porque está cerca del Sol y siente su gravedad con furia, mientras que Neptuno, distante y solitario, se mueve con una lentitud solemne. La gravedad se diluye con la distancia. Si te alejas, te mueves más despacio, o de lo contrario, escaparías para siempre al vacío interestelar. Sin embargo, durante décadas, lo que observamos en las galaxias desafió esta lógica simple. Vimos que las estrellas en los bordes de los discos espirales se movían tan rápido como las del centro. Era como si el tío vivo girara a una velocidad imposible y los caballos del borde exterior, en lugar de salir disparados, se mantuvieran firmes. Esto nos llevó a postular la existencia de un andamiaje invisible, una inmensa esfera de materia oculta que envolvía la galaxia y proporcionaba la gravedad extra necesaria para sujetar esas estrellas veloces. Asumimos que este andamiaje era masivo, pesado, y se extendía hasta el infinito. Pero Gaia ha mirado más lejos que nunca, más allá del disco brillante donde reside el Sol, hacia el halo estelar. Esta es la región despoblada, el desierto siberiano de la galaxia, donde viejas estrellas vagabundas y cúmulos globulares orbitan en soledad a distancias de 50.000, 80.000, incluso 100.000 años luz del centro. Aquí es donde la historia da un giro dramático. Los datos más recientes, liberados en la tercera entrega de la misión Gaia, han permitido a los astrónomos trazar la curva de rotación de la Vía Láctea con una precisión sin precedentes hasta sus límites mismos. Y lo que han visto ha dejado a la comunidad científica en un estado de conmoción silenciosa. A medida que nos adentramos en estos abismos exteriores, la velocidad de las estrellas comienza a caer.
No se mantienen constantes como en el disco interior. Disminuyen, caen. Los físicos llaman a esto el declive kepleriano. Es el comportamiento que uno esperaría de un sistema donde la masa está concentrada en el centro y no hay una inmensa nube de materia oscura extendiéndose indefinidamente con la misma densidad que creíamos. Imagina que sostienes una piedra atada a una cuerda y la haces girar sobre tu cabeza. La tensión en la cuerda es la gravedad. Si la piedra es pesada y gira rápido, necesitas mucha fuerza para sostenerla. Pero si de repente notas que la piedra en el extremo de la cuerda se mueve perezosamente, apenas flotando en el aire, sabes instintivamente que la fuerza necesaria para retenerla es mínima. Las estrellas en el borde del halo galáctico son esas piedras perezosas. Se mueven mucho más despacio de lo que predecían nuestros modelos de una Vía Láctea supermasiva. Y la conclusión es tan ineludible como devastadora para nuestros viejos mapas. Si se mueven lento, es porque la atracción gravitatoria que sienten es débil. Y si la gravedad es débil, entonces no hay tanta materia ahí fuera como pensábamos. Las cifras que emergen de estos nuevos estudios son aleccionadoras. Donde antes estimábamos que la Vía Láctea pesaba más de 1 billón de veces la masa de nuestro Sol, tal vez incluso 1,5 billones, los nuevos cálculos sugieren que nuestra galaxia podría tener apenas 200.000 millones de masas solares en su estructura total, o quizás un poco más, pero ciertamente una fracción de la estimación de los gigantes cósmicos. Hemos pasado de creer que vivíamos en una metrópolis galáctica dominante a descubrir que habitamos una ciudad de tamaño medio, un suburbio cósmico mucho más modesto. Este adelgazamiento súbito de nuestra galaxia tiene implicaciones profundas que resuenan a través de la física teórica. Significa que el halo de materia oscura, esa esfera fantasmal en la que estamos incrustados, no es tan denso ni tan extenso como dictaban las simulaciones cosmológicas estándar. Es como descubrir que los cimientos de tu casa no son de hormigón armado, sino de madera ligera. La casa sigue en pie, la estructura funciona, pero la arquitectura fundamental es diferente a lo que decían los planos. La revelación de Gaia nos obliga a reescribir la biografía de la Vía Láctea. Una galaxia más ligera tiene una historia diferente. Su capacidad para robar estrellas de galaxias satélite, su habilidad para mantener en órbita a sus vecinas más pequeñas, como la Gran Nube de Magallanes, todo debe ser reevaluado. Si nuestra gravedad es más débil, entonces la Nube de Magallanes no es una compañera fiel que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, sino quizás una visitante fugaz que pasa por aquí por primera vez y que debido a nuestra debilidad gravitatoria podría escapar en el futuro lejano, liberándose de nuestro abrazo. Este descubrimiento también cambia nuestro destino final. Durante mucho tiempo hemos mirado hacia la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina gigante, anticipando una colisión titánica dentro de 4.000 millones de años. Pensábamos que era un choque de iguales, una fusión de dos pesos pesados. Ahora la imagen cambia. Si la Vía Láctea es tan ligera como sugieren los datos de Gaia, no será una fusión, sino una asimilación. Seremos devorados. Andrómeda, que conserva su estatus de gigante, nos tragará, y nuestra estructura espiral se disolverá en su inmensidad como una gota de leche en un océano oscuro. Pero hay una belleza extraña en esta fragilidad recién descubierta. Nos recuerda que la ciencia no trata de confirmar lo que queremos creer, sino de escuchar lo que la naturaleza nos susurra.
las estrellas distantes del halo, esos centinelas solitarios en la frontera de la nada, nos han enviado un mensaje a través de la luz y el tiempo. Nos dicen que el universo no necesita ser pesado para ser majestuoso. La precisión de Gaia ha actuado como un bisturí, recortando la grasa sobrante de nuestras teorías y dejándonos con una realidad más esbelta, más nítida. Hemos medido la oscuridad y la hemos encontrado menos opresiva de lo que temíamos. El borde de la galaxia ya no es un muro de gravedad inexpugnable, sino una costa suave donde la influencia de nuestro hogar se desvanece delicadamente en el gran vacío intergaláctico. Sin embargo, al resolver un misterio, Gaia ha iluminado otro aún más profundo. Si la materia oscura es menos abundante en nuestra periferia, ¿dónde está? ¿Es nuestra galaxia una anomalía en el cosmos, una excepción a la regla? ¿O hemos estado sobreestimando la masa de todas las espirales del universo, basándonos en suposiciones erróneas? Al mirar hacia afuera, hacia esas estrellas lentas que trazan el límite de nuestro dominio, nos enfrentamos a la paradoja final del conocimiento. Cuanto más medimos, menos masivos somos. Y sin embargo, el misterio de nuestra existencia se vuelve más pesado. ¿Qué significa para la vida, para nosotros, haber surgido en una galaxia que apenas logra aferrarse a sus propias fronteras? Imagina por un momento a un cartógrafo de la antigüedad, inclinado sobre un pergamino de piel de oveja, dibujando con tinta ferrogálica los contornos de un continente que nunca ha visitado. Se guía por los rumores de los marineros, por la posición de las estrellas y por la lógica inflexible de que la tierra debe equilibrar al mar. Dibuja montañas donde cree que debe haber peso y valles donde la intuición le dicta vacío. Durante siglos, ese mapa se convierte en la verdad aceptada, la guía para navegar por lo desconocido. Pero entonces un explorador regresa, con las botas cubiertas de polvo real y los ojos llenos de una verdad incómoda, y declara que donde el mapa prometía una cordillera inexpugnable, solo hay una llanura barrida por el viento. Esta es la situación exacta en la que se encuentra la cosmología moderna tras el reciente pesaje de nuestra propia galaxia. Durante décadas hemos operado bajo la suposición de que la Vía Láctea era un titán, un coloso gravitacional cuya inmensa masa justificaba la frenética danza de sus estrellas satélite y la velocidad de sus brazos espirales. Pero al colocar a nuestra galaxia en la balanza cósmica de alta precisión, la aguja no ha subido tanto como esperábamos. El resultado es desconcertante y peligroso para nuestras teorías establecidas. La Vía Láctea es más ligera, y en el implacable libro de contabilidad del universo, una galaxia más ligera no es simplemente una curiosidad estadística, es una grieta en los cimientos de nuestra comprensión de la realidad invisible. Si eliminamos la masa visible, las estrellas, el gas, el polvo, lo que queda es el gran misterio de nuestra era, esa sustancia fantasmal que no interactúa con la luz, pero que ejerce su voluntad a través de la gravedad. La reducción en la masa total estimada de la Vía Láctea tiene una consecuencia inmediata y profunda. El halo de materia oscura que nos envuelve debe ser mucho más tenue de lo que los sumos sacerdotes del modelo estándar habían profetizado. Imaginemos nuestra galaxia no como un disco brillante flotando en la nada, sino como una pequeña joya incrustada en el centro de una inmensa esfera de cristal invisible. Esa esfera es el halo de materia oscura. Según el modelo cosmológico Lambda CDM, que ha reinado supremo durante las últimas décadas
Existe una relación sagrada y proporcional entre la joya y el cristal, entre la materia bariónica ordinaria y la materia oscura. Las simulaciones por superordenador, que recrean la evolución del universo desde el resplandor del Big Bang hasta la actualidad, nos dicen que una galaxia con la luminosidad y el tamaño de la Vía Láctea debería estar anclada en un pozo de gravedad profundo y denso. Sin embargo, los nuevos datos nos dicen que el cristal es frágil, delgado, casi etéreo. Esta discrepancia nos obliga a mirar el andamiaje invisible del cosmos con nuevos ojos. Si el halo es menos masivo, la densidad de materia oscura en nuestra vecindad solar, aquí mismo donde la Tierra orbita plácidamente, podría ser significativamente menor de lo calculado. Esto es comparable a un biólogo marino que, tras años diseñando redes para atrapar a un pez específico, basándose en la densidad de la población del océano, descubre de repente que el océano está casi vacío. El modelo estándar predice que las galaxias como la nuestra son los vencedores de una lotería cósmica de canibalismo y fusión, acumulando materia oscura en un proceso jerárquico y violento. La gravedad actúa como el capataz, arrastrando materia hacia los centros de densidad. Si nuestra galaxia es ligera, significa que ha sido ineficiente en este proceso, o que el proceso mismo no funciona como creíamos en las escalas locales. Nos enfrentamos a lo que los físicos llaman el problema de la eficiencia bariónica. Si hay menos materia oscura sujetando la estructura, ¿por qué se formaron tantas estrellas? ¿Cómo se mantiene la cohesión de esta majestuosa espiral si el pegamento gravitacional es tan escaso? Es aquí donde la ciencia roza la filosofía existencial. Durante siglos, desde que Copérnico nos arrancó del centro del sistema solar, la ciencia ha avanzado bajo el principio de mediocridad. Este principio dicta que no somos especiales. Nuestra estrella es una enana amarilla común, nuestro planeta es un mundo rocoso estándar y nuestra galaxia es una espiral barrada típica en un universo lleno de ellas. Asumir que somos promedio nos permite extrapolar lo que vemos aquí para explicar lo que sucede a 1.000 millones de años luz de distancia. Pero esta nueva medición de masa susurra una herejía contra el principio de mediocridad. Si la Vía Láctea tiene un halo de materia oscura anémico, en comparación con lo que predicen las simulaciones universales, entonces tal vez no somos la regla. Tal vez somos la excepción. Podríamos estar viviendo en una anomalía estadística, una rareza en el vasto tapiz del espacio-tiempo. Imaginemos que el universo es un vasto bosque denso, pero nosotros hemos nacido en un claro inusualmente despoblado. Si intentamos deducir la densidad de los árboles de todo el bosque, basándonos solo en nuestro claro vacío, nuestra ciencia estará fundamentalmente sesgada. Esta posibilidad es aterradora para los cosmólogos, porque sugiere que nuestro laboratorio local, la propia Vía Láctea, es un testigo poco fiable de la realidad universal. La implicación se extiende como una onda de choque hacia los laboratorios subterráneos, enterrados bajo montañas de granito y hielo, donde los físicos esperan pacientemente a que una partícula de materia oscura choque con un átomo de xenón líquido. Estos experimentos, las catedrales de la física de partículas moderna, se diseñaron bajo la premisa de que un viento constante de materia oscura atraviesa la Tierra a medida que el sistema solar orbita el centro galáctico. Pero si la galaxia es ligera, ese viento no es un vendaval, sino apenas una brisa suave. La escasez de masa
reduce drásticamente la probabilidad de detección directa. Podría explicar el silencio ensordecedor que hemos recibido de estos detectores durante décadas. No es que nuestros instrumentos sean ciegos, ni que la teoría sea errónea en su totalidad, sino que simplemente estamos buscando lluvia en un desierto. La materia oscura está ahí fuera, manteniendo unido al cúmulo de coma, o lenteando la luz de cuásares distantes, pero aquí, en nuestro tranquilo rincón de la Vía Láctea, su presencia es tan sutil que se nos escapa entre los dedos. Además, una masa galáctica reducida altera la coreografía de nuestro futuro y la reconstrucción de nuestro pasado. La historia de la Vía Láctea está escrita en las corrientes estelares, esos ríos de estrellas arrancadas de galaxias enanas que se acercaron demasiado. La gravedad es el cincel que esculpe estas corrientes. Un halo menos masivo significa un cincel menos afilado. Las corrientes estelares que observamos, como la corriente de Sagitario que envuelve nuestra galaxia como una cinta de regalo cósmica, ahora deben ser reinterpretadas. Sus órbitas, sus tiempos de disolución, la violencia con la que fueron despedazadas, todo cambia si el verdugo gravitacional es más débil. Esto nos lleva a cuestionar la relación entre la materia ordinaria y la oscura a un nivel fundamental. En el universo temprano, la materia oscura formó los pozos gravitacionales, donde el gas primordial pudo enfriarse y colapsar para formar galaxias. Se pensaba que existía un umbral, una masa crítica de materia oscura necesaria para encender la formación estelar eficiente. Si la Vía Láctea ha logrado crear un disco tan magnífico y brillante, con un presupuesto de materia oscura tan bajo, entonces nuestros modelos de retroalimentación estelar, cómo las supernovas y los agujeros negros empujan el gas hacia afuera, podrían estar sobreestimados o mal entendidos. Estamos contemplando un escenario donde la naturaleza ha sido más astuta que nuestras simulaciones. Tal vez la materia oscura no es fría y pasiva como asumimos, sino que tiene propiedades que le permiten evadir la acumulación en ciertas condiciones. O quizás la gravedad misma tiene matices en la escala de kiloparsecs que la relatividad general no captura del todo, permitiendo que las galaxias giren con gracia sin necesidad de tanto lastre invisible. La reducción de la masa de la Vía Láctea es como descubrir que los cimientos de tu casa no son de hormigón armado, sino de madera antigua, y sin embargo, la casa no se ha derrumbado ante la tormenta. Nos obliga a admirar la arquitectura de la galaxia no por su fuerza bruta, sino por su equilibrio precario. Esta revelación también arroja una sombra sobre nuestro vecindario inmediato, el grupo local. Andrómeda, nuestra hermana mayor y destino final de colisión, siempre se ha considerado la pareja de baile dominante, pero si nosotros somos más ligeros, la dinámica del futuro choque cambia. La atracción mutua es menor, el tiempo hasta la fusión se estira, y el destino del grupo local se vuelve menos una colisión frontal inminente y más una danza lenta y agonizante hacia la oscuridad. Pero más allá de la mecánica celeste, la verdadera crisis es epistemológica. Si el modelo estándar cosmológico funciona maravillosamente para explicar la radiación de fondo de microondas y la estructura a gran escala del universo, pero falla al describir nuestra propia casa, nos enfrentamos a una desconexión entre lo macro y lo micro. Es el mismo tipo de abismo que separa a la mecánica cuántica de la relatividad, pero jugado en el teatro de las galaxias. Es posible que la Vía Láctea
sea un falso positivo en la búsqueda de la verdad universal? Al mirar hacia afuera, vemos galaxias que parecen obedecer las reglas de alta masa de materia oscura. Vemos curvas de rotación planas que gritan la presencia de halos masivos. ¿Por qué nosotros no? ¿Es posible que estemos interpretando mal las señales de nuestros propios instrumentos debido a nuestra posición incrustada dentro del disco? Medir la galaxia desde dentro es como intentar determinar la forma de un bosque mientras estás atado a uno de los árboles. La perspectiva es limitada y el polvo interestelar actúa como una niebla que confunde la distancia y la velocidad. Sin embargo, los astrónomos han compensado estos sesgos con ingenio, utilizando máseres de agua y el movimiento de cúmulos globulares lejanos como boyas en el mar oscuro. Y la respuesta persiste: falta masa, falta mucha masa. Este déficit nos deja ante una encrucijada intelectual. Un camino nos lleva a modificar la materia oscura, a darle propiedades más exóticas, tal vez haciéndola interactuar consigo misma para que se evapore de los centros galácticos. El otro camino es más radical: aceptar que nuestra comprensión de la gravedad necesita una revisión, que las ecuaciones de Einstein, tan perfectas en el sistema solar, necesitan una corrección en las escalas galácticas, una idea que durante mucho tiempo ha sido herejía, pero que ahora gana un susurro de credibilidad. Y hay un tercer camino, quizás el más humilde de todos: aceptar que el universo es diverso, más allá de nuestra imaginación, y que las galaxias no son ladrillos idénticos salidos de un molde industrial, sino organismos individuales moldeados por historias únicas y caóticas. Que nuestra Vía Láctea, con su barra central, sus brazos espirales y su agujero negro supermasivo relativamente tranquilo, es una rareza, una isla de baja densidad en un archipiélago de gigantes. Al final de este análisis, nos quedamos con una sensación de vértigo. La tierra firme de la teoría se ha vuelto líquida bajo nuestros pies. La materia oscura, esa sustancia que creíamos que era el andamio inquebrantable del universo, se ha vuelto esquiva en nuestro propio hogar. Nos vemos obligados a preguntar: si nuestra galaxia es una anomalía, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre el cosmos es una ilusión proyectada por nuestra ubicación única y solitaria? Somos como habitantes de una isla desierta que asumen que el mundo entero es solo arena y palmeras, ignorando los continentes de hielo y piedra que yacen más allá del horizonte. Imagine una noche dentro de 4.000 millones de años. La humanidad, si es que alguna versión de ella perdura, ya no habita la Tierra que conocemos, calcinada por un sol en su fase de gigante roja. Quizás observan desde una luna de Júpiter o desde una estación orbital a la deriva. Al alzar la vista, no ven el tapiz estático de estrellas que guió a los antiguos marineros fenicios. Ven un monstruo, una espiral de luz que ocupa la mitad del firmamento, con un núcleo ardiente que parece un ojo inyectado en sangre, observando a su presa. Durante décadas, los astrónomos nos contaron una historia de titanes, un choque de imperios equivalentes donde la Vía Láctea y Andrómeda se encontrarían en el ring cósmico como dos luchadores de sumo, colisionando con igual furia para fusionarse en una nueva y gloriosa entidad elíptica llamada Lactómeda. Pero esa historia ha cambiado. Los instrumentos han reescrito el guión. Al descubrir que nuestra galaxia es significativamente más ligera, que hemos perdido la mitad de nuestra supuesta armadura de materia oscura,
la simulación de este evento futuro sufre una transformación radical. Ya no es un duelo entre caballeros de igual envergadura. Ahora es la historia de un leviatán cazando a una criatura más pequeña. La física del encuentro deja de ser una colisión frontal para convertirse en un desmembramiento metódico, y nosotros somos la víctima. Para entender la magnitud de este cambio, debemos visualizar el escenario no como objetos sólidos, sino como fluidos gravitacionales. Imagine dos grandes tormentas acercándose en el océano. En el modelo antiguo, dos huracanes de categoría 5 chocaban. Sus vientos se entrelazaban y creaban un caos simétrico. Pero con la nueva medición de masa, la Vía Láctea se revela como una tormenta mucho más contenida, enfrentándose a un superhuracán que la supera vastamente en potencia. La dinámica de la interacción deja de ser una fusión y pasa a ser una absorción. La primera víctima de esta nueva realidad es el tiempo. En la danza gravitatoria, la masa dicta el ritmo a través de un fenómeno conocido como fricción dinámica. Cuando una galaxia masiva se mueve a través del halo de otra, su gravedad atrae a las partículas de materia oscura y estrellas hacia su estela, creando una densidad detrás de ella que actúa como un ancla, frenando su movimiento y haciendo que espiralice hacia el centro. Si fuéramos tan pesados como creíamos, caeríamos rápido hacia el corazón de Andrómeda, un choque violento y decisivo. Pero al ser más ligeros, esta fricción es menos eficiente. Paradójicamente, nuestra ligereza podría prolongar nuestra agonía. En lugar de sumergirnos directamente, es probable que la Vía Láctea sea capturada en una órbita amplia y excéntrica alrededor de Andrómeda. Nos convertiremos, temporalmente, en su satélite más brillante y trágico. Imagine la humillación cósmica. Nuestra galaxia, que una vez creímos el centro de todo, reducida a ser una luna glorificada, orbitando al verdadero monarca del grupo local. Durante este largo vals de la muerte, las fuerzas de marea comenzarán su trabajo quirúrgico. La gravedad diferencial, esa misma fuerza que la luna ejerce para alzar nuestros océanos, actuará aquí a una escala de cientos de miles de años luz. Como Andrómeda es mucho más masiva, su gravedad tirará con mucha más fuerza del lado de la Vía Láctea que esté más cerca de ella que del lado lejano. El resultado no será una explosión, sino un estiramiento. Visualice un trozo de arcilla en un torno de alfarero que gira demasiado rápido, o un caramelo caliente siendo estirado. Nuestra galaxia comenzará a deformarse. Los brazos espirales, esas estructuras donde nacimos y que definen nuestra identidad galáctica, serán arrancados de su lugar. Se desenrollarán. La Vía Láctea desarrollará largas colas de marea, corrientes de estrellas y gas arrancadas de nuestro cuerpo principal y arrojadas al espacio intergaláctico como cintas en el viento. En este nuevo escenario, la integridad estructural de nuestra galaxia colapsa mucho antes de que los agujeros negros centrales se encuentren. La Vía Láctea será despellejada. Las capas exteriores de nuestro halo, ya de por sí escasas según las nuevas mediciones, serán las primeras en ser devoradas por el potencial gravitatorio de Andrómeda. Luego, seguirán los cúmulos globulares y las estrellas del disco exterior. Aquí surge una pregunta que toca la fibra más íntima de nuestro destino. ¿Qué pasará con el Sol? En las simulaciones anteriores, donde el choque era frontal y caótico, había una probabilidad considerable de que nuestro sistema solar fuera arrojado a las profundidades del nuevo núcleo galáctico, un lugar saturado de radiación y encuentros estelares peligrosos. Pero en este escenario de presa ligera,
la dinámica de eyección cambia. Al ser la galaxia más pequeña y estar sujeta a un desmembramiento por mareas, aumentan las probabilidades de que nuestro sistema solar sea arrancado por completo de su hogar. Podríamos ser exiliados. Imaginé que el brazo de Orión, nuestro vecindario, es estirado hasta romperse. El Sol, junto con sus planetas moribundos, podría ser lanzado en una trayectoria de escape, convirtiéndose en una estrella intergaláctica solitaria. Navegaríamos el vacío insondable entre las galaxias, condenados a una noche eterna, sin otras estrellas en el cielo, salvo la lejana y brillante mancha de Andrómeda, devorando los restos de lo que una vez fue nuestra Madre Láctea. Sería una soledad absoluta, una oscuridad tan profunda que haría que nuestras noches actuales parezcan mediodías deslumbrantes. Sin embargo, si logramos permanecer atados a los restos del núcleo galáctico, seremos testigos de un espectáculo de canibalismo estelar. Al ser más ligeros, nuestro agujero negro supermasivo, Sagitario A, ya no es un rival digno para el monstruo que habita en el centro de Andrómeda. La fusión de los agujeros negros no será un baile de iguales. Sagitario A caerá, espiralizando hacia el abismo del gigante, y será consumido. La energía liberada en este proceso podría encender el núcleo de la nueva galaxia resultante, creando un cuásar o un núcleo galáctico activo que bañará el universo circundante en rayos X y gamma, esterilizando cualquier mundo que haya sobrevivido al caos mecánico. La nueva ligereza de la Vía Láctea también altera la producción de estrellas durante el evento. En una colisión de pesos pesados, las nubes de gas de ambas galaxias chocan violentamente, creando una onda de choque que desencadena un estallido de formación estelar, un starburst que ilumina el universo. Pero si somos absorbidos gradualmente, si nuestro gas es despojado capa por capa mediante un proceso conocido como presión de arrastre, ese fuego artificial podría ser mucho más tenue. Andrómeda podría simplemente robarnos el combustible, nos secará. Tomará nuestro hidrógeno, el aliento vital de las futuras estrellas, y lo utilizará para alimentar su propio crecimiento, dejándonos como un esqueleto de estrellas viejas y rojas, incapaces de dar a luz a nuevos soles. Es una perspectiva que cambia nuestra filosofía existencial. Durante siglos, al mirar las estrellas, sentimos que pertenecíamos a una gran estructura, un islote seguro en el vacío. La física nos dice ahora que nuestro islote es en realidad una balsa precaria y que la corriente nos lleva hacia una catarata inevitable. La reducción de nuestra masa estimada no es solo un dato en una tabla de Excel, es la sentencia que nos reclasifica de protagonistas a alimento. La simulación avanza en la pantalla de la mente. Pasan los eones. La Vía Láctea, tal como la conocemos, deja de existir como una entidad coherente mucho antes de lo previsto. No hay un choque final glorioso, sino una disolución lenta. Nos convertimos en una serie de corrientes estelares que envuelven a Andrómeda, anillos fantasmales de estrellas que orbitan al vencedor, un recordatorio arqueológico de que una vez hubo aquí otra galaxia. Los astrónomos de civilizaciones lejanas, observando desde otros supercúmulos, no verán una fusión titánica. Verán a Andrómeda creciendo, brillando un poco más, engordando tras una comida satisfactoria. Nuestra historia, nuestra estructura, nuestra grandiosa espiral barrada, será digerida y asimilada hasta que no quede rastro de que alguna vez fuimos independientes. La entropía y la gravedad, trabajando en concierto,
borrarán nuestra individualidad. Pero hay una belleza terrible en esta aniquilación. Al ser desmembrados, nuestras estrellas se mezclarán con una población ajena. Los átomos que componen nuestros mundos, el carbono, el oxígeno, el hierro forjado en las supernovas de la Vía Láctea, se dispersarán por un volumen de espacio mucho mayor. Nos convertiremos en parte del gigante. Dejaremos de ser una galaxia pequeña y ligera para formar parte de la estructura dominante del vecindario cósmico. Esta nueva narrativa, impulsada por la revelación de nuestra propia fragilidad gravitatoria, nos obliga a confrontar la naturaleza transitoria de las estructuras más grandes del cosmos. Ni siquiera las galaxias son eternas. Son fluidas, mutables, sujetas a la ley del más fuerte. La Vía Láctea no es un templo de piedra, es un río que desemboca en el mar. Y el mar es Andrómeda. Al final de esta proyección, cuando el polvo se asiente dentro de 6 o 7 mil millones de años, el cielo nocturno será irreconocible. Una enorme galaxia elíptica dominará la oscuridad. Una colmena de billones de estrellas viejas zumbando alrededor de un núcleo común. No habrá brazos espirales. No habrá la banda lechosa que cruzaba los cielos de la Tierra. Todo será una neblina uniforme de luz. Y en algún lugar de esa inmensidad, o quizás exiliado en la negrura exterior, un remanente frío de lo que fue nuestro sistema solar seguirá su curso, llevando consigo los átomos que alguna vez formaron los ojos que miraron hacia arriba y se atrevieron a medir la galaxia, solo para descubrir lo pequeños que realmente éramos. ¿Es este destino de absorción y olvido una tragedia? ¿O es simplemente el siguiente paso necesario en la evolución de la materia hacia estados de mayor complejidad, donde nuestra pérdida de identidad es el precio a pagar por la creación de un gigante capaz de reinar sobre el vacío local durante los billones de años que restan hasta el fin de todas las luces? En la penumbra de una antigua biblioteca de Alejandría, un geógrafo traza una línea sobre un pergamino de piel de cabra. Su mano tiembla ligeramente. Durante años creyó que el mundo conocido terminaba en las columnas de Hércules, un límite firme y seguro para la ambición humana. Pero los relatos de los navegantes y las sombras proyectadas por obeliscos lejanos le han obligado a borrar esa frontera. El mundo es más grande, más vasto y más aterrador de lo que su mente podía concebir. Hoy, miles de años después, nosotros nos encontramos ante la mesa de dibujo opuesta. Hemos mirado hacia la oscuridad que nos rodea, hemos lanzado nuestros instrumentos hacia el abismo y, con la mano temblorosa de quien debe admitir un error, hemos comenzado a borrar las fronteras de nuestro hogar para dibujarlas más cerca, mucho más cerca de lo que nuestra soberbia nos permitió imaginar. Durante décadas, la Vía Láctea se nos presentó como un titán, una fortaleza de luz y gravedad inexpugnable, un igual ante la poderosa Andrómeda en la danza gravitatoria del grupo local. Nos consolaba pensar que vivíamos en una metrópolis cósmica de primera categoría, una bestia galáctica saturada de materia invisible que extendía sus dedos gravitacionales hasta profundidades insondables, atrapando galaxias enanas como si fueran polillas orbitando una farola. Construimos modelos donde nuestra galaxia era un escudo pesado y robusto contra el caos del vacío intergaláctico. Pero la precisión es el enemigo del ego. Los nuevos censos estelares, aquellos que rastrean el movimiento agónico de las estrellas en los bordes más desolados del halo galáctico, nos han devuelto una imagen diferente.
Al medir la velocidad de escape en estos límites fríos, donde la influencia de nuestro hogar se desvanece en la nada, la física nos ha susurrado una verdad humillante. Las estrellas se mueven más lento de lo esperado. La gravedad que las retiene es más débil. El andamiaje invisible que creíamos monumental es, en realidad, mucho más modesto. Nuestra galaxia ha perdido peso en la balanza cósmica. Ya no somos el hermano gemelo de Andrómeda, mirándola a los ojos con la misma ferocidad gravitacional. Ahora somos el hermano menor. Vivimos en una estructura que, aunque sigue siendo majestuosa para nuestros efímeros estándares biológicos, es significativamente más ligera y vulnerable en el gran teatro del universo. Imaginad nuestra galaxia no como una fortaleza de piedra, sino como una isla de arena en medio de un océano tempestuoso. Antes creíamos que la isla tenía cimientos de roca que se extendían kilómetros bajo el agua, inamovibles ante las mareas. Ahora descubrimos que la plataforma continental cae abruptamente apenas unos metros más allá de la orilla visible. El océano profundo comienza antes. Las olas del espacio intergaláctico rompen más cerca de nuestros muros. Esta reevaluación de la masa total, que recorta billones de masas solares de nuestros inventarios teóricos, tiene consecuencias que van más allá de la simple estadística. Altera nuestro destino, altera el final de nuestra historia. Si nuestra casa es más pequeña, la inminente colisión con Andrómeda cambia de naturaleza. Ya no es el choque frontal de dos trenes de carga idénticos que se destrozan mutuamente en una fusión de igual a igual. Se convierte en algo más parecido a la absorción de una nube pequeña por una tormenta mayor. La Vía Láctea, más ligera y ágil, podría no ser destrozada tan violentamente, sino quizás desmembrada con mayor facilidad. Sus brazos espirales desenrollados y consumidos por la gravedad superior de su vecina, con una rapidez que nuestros modelos anteriores no predijeron. O tal vez, en una ironía de la mecánica celeste, nuestra ligereza nos permita ser lanzados, como una piedra que rebota en el agua, hacia una órbita periférica, condenados a ser un satélite glorificado de la nueva supergalaxia que nacerá en el futuro. Hay un vértigo innegable en esta revelación. Sentimos lo mismo que debieron sentir aquellos que descubrieron que la Tierra no era el centro de la creación, o que el Sol era solo una estrella mediocre en un arrabal galáctico. Cada avance en la precisión de nuestros mapas parece empujarnos hacia la irrelevancia. Nos encogemos. La realidad nos pone en nuestro sitio, recordándonos que el universo no fue construido a nuestra medida, ni para satisfacer nuestra necesidad de grandeza. Sin embargo, en este encogimiento reside nuestra mayor victoria. Considerad por un momento la magnitud de lo que hemos logrado. Somos criaturas de carbono y agua, confinadas a la superficie de una roca húmeda que orbita una estrella amarilla sin pretensiones. Nuestra vida es un parpadeo, apenas un instante en las escalas de tiempo geológicas y absolutamente nada en las escalas cosmológicas. Y aún así, sin salir de nuestra pequeña burbuja de aire, hemos logrado pesar el monstruo en cuyo vientre habitamos. No necesitamos viajar hasta el borde del abismo para saber dónde termina. Hemos aprendido a leer la danza de estrellas lejanas, puntos de luz tan tenues que el ojo humano jamás podría captar, y traducir sus movimientos en leyes universales. Hemos sido capaces de corregirnos a nosotros mismos. La ciencia no es un libro de verdades inmutables, sino un borrador constante, un mapa que se redibuja perpetuamente a medida que la niebla se disipa.
Aceptar que la Vía Láctea es más pequeña requiere un acto de valentía intelectual. Es fácil aferrarse a los viejos mitos de grandeza. Es difícil mirar los datos fríos y decir, estábamos equivocados. Esta capacidad para la autodestrucción de nuestras propias ideas, para quemar los ídolos que nosotros mismos construimos cuando la evidencia lo exige, es lo que nos eleva por encima de la materia inerte. La galaxia puede ser más ligera, pero la mente que la comprende se ha vuelto más fuerte. Ahora miramos hacia arriba, hacia la franja lechosa que cruza el cielo nocturno, y la vemos con nuevos ojos. Ya no es la reina indiscutible del grupo local. Es una estructura frágil, una espiral solitaria suspendida en un vacío que es más grande y hostil de lo que pensábamos. Sus fronteras están más cerca. La noche exterior presiona con más fuerza contra nuestros límites. Pero hay una belleza terrible en esta fragilidad. Al saber que nuestro hogar es más pequeño, lo valoramos más. Nos damos cuenta de que esta congregación de estrellas, gas y polvo es un refugio precario, una anomalía de orden en un universo que tiende al caos y la dispersión. La materia oscura que nos mantiene unidos no es infinita, tiene un límite, un borde donde su abrazo termina y comienza la soledad absoluta del espacio profundo. Nos encontramos, pues, redefiniendo nuestra posición existencial. No somos los dueños de una fortaleza inexpugnable. Somos los tripulantes de un navío modesto que navega por aguas profundas y oscuras. La tormenta de Andrómeda se acerca por el horizonte, y ahora sabemos que nuestro barco es más pequeño que el oleaje que se avecina. Y a pesar de todo, seguimos midiendo, seguimos observando. En medio del silencio eterno, de los espacios infinitos, esa pequeña voz humana que pregunta, que calcula y que corrige, resuena con una fuerza que ninguna gravedad puede aplastar. Quizás nuestra galaxia sea pequeña, pero nuestra voluntad de comprenderla no conoce límites. Hemos trazado el borde de nuestro mundo y hemos encontrado que termina antes de lo que soñamos, pero al hacerlo hemos expandido el horizonte de nuestro conocimiento hasta tocar lo sublime. ¿Qué otros gigantes caerán a medida que afinemos nuestros telescopios? ¿Qué otras certezas se desvanecerán como el humo cuando aprendamos a ver con mayor claridad? La Vía Láctea se ha encogido, pero el misterio, ese eterno compañero de viaje, sigue siendo tan vasto como siempre, invitándonos a dar el siguiente paso hacia la oscuridad, armados únicamente con nuestra curiosidad y la humilde certeza de que siempre, inevitablemente, habrá un nuevo mapa que dibujar.